diferentes puntos de vista y diferentes herramientas, como les decía hace un momento, para poder sobrellevar de mejor manera este momento tan difícil que estamos viviendo. La idea de hoy, sobre todo de arrancar este conversatorio, es hablar sobre el tema de la reinvención de los artistas y la gestión cultural, este término que durante estas últimas semanas se ha vuelto tan común y que también se aplica a las artes en general y a la cultura, sobre todo de nuestro país, uno de los de las partes o del sector más afectado dentro de esta pandemia que estamos viviendo, este proceso que estamos viviendo todos los ecuatorianos, sobre todo eso. Bueno, vamos a hablar un poco con nuestros invitados, que ya se los voy a presentar desde el punto de vista, obviamente, les repito, el tema de hoy es la reinvención de los artistas y la gestión cultural, pero desde el punto de vista vamos a toparlo en dos vertientes, que es básicamente la pública y la privada. En primer caso, déjenme presentarles a un gran amigo, el cual hemos tenido la oportunidad de trabajar en este mundo de las artes escénicas, sobre todo. Estamos hablando de Ramón Barranco, director artístico del Teatro Sánchez Aguilar, a quien le agradezco mucho por su tiempo, por su espacio. Con él vamos a estar conversando sobre los distintos mecanismos que está implementando, como ejemplo, el Teatro Sánchez Aguilar en este tiempo en el que estamos viviendo, pues en casa, en cuarentena. Y por otro lado, desde el punto de vista público, vamos a estar conversando con José Daniel Flores, el subsecretario de Innovación, Arte y Emprendimiento, o Emprendimiento, Arte e Innovación, para ser exacto, del Ministerio de Cultura del Ecuador. Les agradecemos muchísimo por su presencia. Y bueno, pues vamos a arrancar un poco saludando a la gente que está conectada con nosotros y contándole, sobre todo, arranquemos con Ramón, contándole cómo estás viviendo tú el tiempo de cuarentena, porque también es importante conocer cómo una persona como tú, que está tan relacionada con el mundo del teatro, no siendo ecuatoriano, siendo español, radicado en Guayaquil, cómo estás viviendo este momento, para que la gente también conozca desde ese punto a uno de los gestores más importantes del arte en el país. Bueno, gracias por tanto halago. Yo no sé si merezco tanto, pero bueno, gracias. Para mí es un placer estar y además a mí no me habías contado que iba a ser un conversatorio con José Daniel, lo cual me ha alegrado mucho. Era parte de la sorpresa, ¿viste? Porque creo que le podemos dar mucha viveza y muchas cosas a este conversatorio. Además que esta mañana, yo nunca lo había definido así, pero esta mañana escuchando, que es una de las cosas que estoy haciendo en esta cuarentena, me preguntabas un poco por eso. Yo lo llevo muy bien, yo estoy muy tranquilo. Para ser un hombre que normalmente mi pareja me suele decir que nunca estoy en casa, que nunca puede contar conmigo, pues ahora estamos los dos 24 horas, pero realmente yo estoy feliz dentro de lo que cabe, porque el vivir esta incertidumbre, que es lo que mayor tenemos ahora, ¿no? Además de la pandemia ya la hemos asumido, está ahí, sabemos lo que tenemos que hacer, nos han contado los protocolos, sabemos que nos tenemos que quedar en casa, que es la mejor herramienta que tenemos y el mejor arma para acabar con este virus, hasta que nos llegue la tan deseada vacuna para todos. Pero de momento, y en alguien como yo, que tengo una vida social bastante activa, pues realmente ha sido tranquilizador. Yo llevo 7 semanas ya, ¿no? Claro, Guayaquil arrancó un poco antes, ¿no? Un par de días antes. Sí, incluso efectivamente el propio teatro, nosotros el viernes día 13 ya decidimos que desde el lunes nos quedábamos en casa. Entonces ya el viernes día 13 para nosotros fue el último día de estar en el teatro, de ir al teatro a trabajar. Y al día siguiente ya se declaró y se ponía desde el miércoles 18, ¿no? O cosas así, que empezamos, digamos, a nivel nacional. Pero lo que te digo es, lo llevo bien, estoy teniendo tiempo para cosas que normalmente no tengo tiempo en el día a día del teatro. Estoy teniendo más tiempo para leer. Yo, por lo normal, siempre suelo leer mucho, sobre todo textos teatrales. No hay semana donde yo no lea 3, 4 textos, y ahora estoy leyendo mucho más. Pero además de eso, estoy investigando más en otras cosas, estoy asistiendo a muchas charlas, entrevistas de gente que dirige algunos de los teatros más importantes del mundo. Estamos aprendiendo a cómo se hacen también o cómo se están haciendo las cosas en otros sitios.
y descubres también algunas, digamos, deficiencias que podemos tener, y sobre todo desde el sector privado, que no siempre es tan fácil el poder invertir en todo lo que tú quisieras. Y os decía que esta mañana escuchaba precisamente al director del Liceo de Barcelona, que es uno de los grandes teatros de ópera de mi país, y él hablaba de la inteligencia colectiva. Y decía que una de las maneras que vamos a poder salir de esto es a través de esto, ¿no? De la inteligencia colectiva, del tener encuentros como estos, del poder compartir, de poder expresar ideas por más locas, peregrinas y todo lo que sea, pero quizás alguna de ellas le dé un sentido. Titulabais a este encuentro La reinvención de los artistas. Bueno, en mis 35 años dedicado a la gestión cultural, digamos que los 10 primeros de una manera más quizás amateur, ya que no vivía principalmente de ello, y los últimos 25 sí, yo siempre nos hemos tenido que estar reinventando. Lo que pasa es que quiero poner el acento en una cosa que, sin duda alguna, los artistas son una de las piezas claves, porque sin su creación, sin su arte, el resto no existiríamos. Pero a veces detrás de un artista hay todo un equipo de más de 20 personas que nunca, ahora, en estos momentos, nunca se habla de ellos. Todo ese equipo, de alguna manera tú te referías a ellos, Santiago, cuando hablas de la gestión. Claro, detrás de la gestión hay mucha gente. No solamente quizás el manager de un artista, que a lo mejor también es conocido, pero los arreglistas, los técnicos, los que montan los escenarios, todo el personal de un teatro. En nuestro caso, en el Teatro Sánchez Aguilar, no tenemos una plantilla como otros grandes teatros en el mundo de este nivel, pero somos 54 personas. En un momento como este, mantener 54 salarios es una proeza de locos, porque además no creemos que antes de 5 o 6 meses podamos volver a abrir y a ver en qué condiciones. Entonces, quiero decir con eso que no solamente es la reinvención del artista, es la reinvención de todo, y la mayoría de esa reinvención del artista va a venir a través de su equipo, que es su equipo de producción, su equipo técnico, su equipo de gestión que está detrás de ellos. Lógicamente, el artista es el que siempre aparece ahí, ¿no? Pero detrás de la vulnerabilidad de los artistas hay también vulnerabilidad en muchos otros tipos de todos los sectores que conforman una producción artística, ¿no? Hay mucha más gente detrás que delante, normalmente, y vosotros lo sabéis bien. Todo el equipo que tiene que haber detrás es impresionante. Entonces, reinventarnos. Mirar, yo desde que era jovencito escuché lo de el teatro está en crisis, hablando específicamente del teatro, ¿no? Yo creo que ya el teatro no está en crisis, es la crisis endémica del teatro. Siempre estamos así. Y siempre, de alguna manera, nos estamos reinventando. A mí me ha tocado ya en alguna ocasión la crisis económica que padeció también buena parte de la humanidad, pero que a mi país en el 2008 le golpeó muchísimo. Uno de los sectores más golpeados, como casi siempre suele ocurrir en estos casos, es el cultural. Y teniendo en cuenta que la media que se establece en los países, digamos, más desarrollados culturalmente, entre el 3 y el 5% del PIB, del Producto Interior Bruto de un país, viene de la cultura. Y esto no es poco. Realmente somos un sector que movemos mucha gente, como lo digo, y que mueve mucho dinero. Pero, sin embargo, a la hora, los teatros y las salas, en concreto, también hubo más en el tema de, por ejemplo, del turismo, de la hostelería, de la restauración. También les tocó duro y les va a tocar duro. Pero las salas de teatro fuimos los primeros en cerrar. Lo primero que se cortó en esta pandemia fueron las reuniones de gente. Fueron los eventos, ya fueran masivos, menos masivos o poco masivos. Pero
Fue lo primero que cortar. Y no nos podemos, y creo que los tres que estamos aquí y casi toda la gente que nos estará escuchando, vamos a ser los últimos en abrir. Y esto es muy complejo, muy complejo. Intentar reinventarse, y lo haremos, y ya vamos a hablar de algunas ideas que estamos viendo cómo se pueden desarrollar, algunas otras ya están desarrolladas y ya hemos comenzado con ellas. Hablar de reinventarse cuando no sabes ni qué medios vamos a tener, ni cuánto tiempo va a pasar. Mira, para mí solo hay una certidumbre. El teatro y la música, las artes en vivo, jamás van a morir. Jamás. Ni esta pandemia, ni todo lo que están haciendo los artistas a través de las redes sociales, que es mucho y grande, jamás va a morir. Mi única certidumbre es que volveremos a abrir los teatros, las salas de teatro, los conciertos, las salas de conciertos, los grandes eventos, antes, después o más tarde, pero los vamos a abrir. Esto, para mí, es inamovible. Ahora, esa certidumbre se mueve en un mar de incertidumbres. Y ya que tenemos aquí a alguien como José Daniel, y creo que nos va a hablar de ello, una de los pesos que necesitamos como artistas, como gestores culturales, como trabajadores de las artes escénicas en general o de la cultura, porque en este caso estamos hablando de un teatro como el Sánchez Aguilar, pero aquí están en juego no solo los teatros y las salas de concierto, los museos, las bibliotecas y las universidades, si hablamos un poco de educación, que tiene que ver mucho con la cultura, y más en este momento en este país. Está siendo la cosa muy, muy compleja. Pero en todo ese marco, sin duda alguna, las instituciones públicas tienen mucho que decir y tienen mucho que apoyar. Porque siempre cuando se habla del tejido empresarial, se habla de otras industrias, pero de la industria o posible industria cultural casi nunca se habla. Pero como aquí tenemos al responsable, que nos hable y vamos a pasar a eso justamente, vamos a pasar a eso para conversar un poco también, porque es importante lo que Ramón dice y ligándolo al tema de cómo vive, en este caso José Daniel, desde el punto de vista público, porque ustedes no han dejado de trabajar en ningún momento, obviamente el peso más grande está en el gobierno, pero desde el punto de vista cultural ustedes han estado constantemente en reuniones a través de diferentes mecanismos de internet, obviamente con todos los gestores o artistas o los sectores o los gremios, como normalmente se les llama, de artistas, ¿no? Pero personalmente, para ti ha sido sumamente pesado, asumo el tema, porque ustedes en realidad han trabajado muchísimo más desde ese punto de vista, José Daniel. Sí, y a ver, sí, creo que es una etapa diferente. Creo que lo principal es ver. Creo que estamos en un momento en el que básicamente todos tenemos que ser bastante flexibles, creería yo. Creo que flexibilidad es un poco la palabra. Todo ha ido cambiando. El tiempo de trabajo se ha ido modificando. Es bastante chistoso, porque finalmente terminas trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar. Pero es lo que nos toca, y creo que ahorita más que nunca hay que ser responsable al respecto, y creo que entre ser flexible y ser responsable, creo que se puede encontrar un equilibrio para poder hacerlo mejor en este momento. Y claro, estaba oyéndole a Ramón y me parece que Ramón dice algo muy, muy, muy importante, y es que en efecto, de alguna manera u otra, el arte y la cultura tienen que seguir en pie, ¿no? Probablemente es un momento complicado y todo, pero lo que nos queda claro, y la certidumbre, como decía Ramón, es que eventualmente todo esto tiene que, de alguna manera, tenemos que dejar de lado todo lo que está pasando para poder salir adelante, y sobre todo desde el sector cultural. Para mí, lo más importante desde el arte y la cultura es que además recae sobre los contenidos, sobre los símbolos, todo el tema de resiliencia. Finalmente, va a ser después de todo el encerrón y todo que una sociedad va a estar inclusive hasta fracturada, y va a ser solo a través del arte y la cultura que de alguna manera se puede
reempezar y retomar un poco la normalidad. Entonces, no solo hay que entender la cultura desde la parte económica, que sí, y en eso es todo, sobre todo nuestro trabajo se ha enfocado en eso, pero también pensar en la cultura y en el capital simbólico que se ha venido construyendo desde el país. Y es algo que no podemos dejar de lado, y es algo que se va a tener que retomar, y sobre todo, como les decía, es la estrategia de resiliencia. A ver, quería empezar yo, más bien, creo que es necesario ahorita entender que la crisis, de alguna manera, nos ha puesto de frente, sobre todo al sector cultural, en evidencia, capaz sí nos ha puesto en evidencia de un montón de problemáticas más estructurales, digamos. Creo que, como dice Ramón también, el sector de la cultura siempre ha estado, como decía, en el tema de la crisis del teatro. Creo que es verdad, es verdad, es un sector que históricamente ha estado de alguna manera complicado, y creo que ahora eso sale más a la luz. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos datos al respecto de cerca de 140,000 personas son las que trabajan, digamos, alrededor del arte y la cultura. Estas 140,000 personas que no necesariamente son las que se ven en escena, no necesariamente son las que salen en la película, pero son 140,000 espacios de trabajo que dependen de las actividades artísticas y culturales. Y cuando además nos ponemos a revisar la información, claro, te das cuenta que además el 95% de estas personas ganan entre $400 y $800. Y dependen más, o sea, dependen directamente, el 60% de ellos dependen directamente de las actividades artísticas que realizan. Entonces, claro, de repente se empiezan a dejar, se dejan de dar las presentaciones, todo, y si bien no es un sector, digamos, que está completamente al extremo, es un sector que el rato que pierde la posibilidad de desempeñarse o de desempeñar sus labores, automáticamente queda en un estado de vulnerabilidad extremo. O sea, finalmente es un ingreso, o sea, no es un ingreso gigantesco, no es una estructura económica viable para muchas personas, y el rato que además les quitas la posibilidad de percibir este ingreso, finalmente tienes personas que viven en una vulnerabilidad extrema. Creo que eso es lo principal que nos hemos podido dar cuenta en este momento. Creo que sale mucho a la luz. Nosotros, como bien decía Santiago, nos hemos reunido con un montón de gente, hemos conversado con una serie de actores, y es increíble el nivel de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas. Eso. De ahí, creo que también finalmente te das cuenta que no es un sector que tiene actividades formales, digamos. Y eso finalmente es también una problemática, porque finalmente desde la informalidad, el sector artístico y cultural se queda, por ejemplo, sin capacidad de acceder a seguridad social, sin capacidad de acceder a salud, digamos, y eso, nuevamente, como bien dice Ramón, se trata de trabajadores del arte y la cultura, y finalmente creo que ni el mismo sector lo asume de esa manera. Creo que es muy difícil darse cuenta que se trata de un sector que está compuesto por trabajadores del arte y la cultura, y creo que eso todavía no se logra dar un paso fuerte al respecto. De ahí, creo que también finalmente lo que se termina evidenciando es que no estábamos tan insertos en el mundo digital, digamos, y no hemos logrado monetizar desde el Ecuador, al menos no hemos logrado generar estrategias de monetización en el ámbito digital. Entonces, el rato que se acaba lo análogo, el rato que se acaban las presentaciones, no teníamos ningún tipo de alternativa, y eso creo que ahorita es en lo que se está trabajando muchísimo, y creo que también eso, hay sectores y sectores, digamos, creo que hay sectores y actores que tienen mayor o menor capacidad de evolucionar al respecto, pero creo que lo que sí nos hemos podido dar cuenta es que no hay en el país todavía una estrategia de monetización en el ámbito de lo digital, y creo que eso es algo que hay que construir de manera urgente. Bueno, eso era un poco como las
las cosas que he visto, es como las grandes conclusiones. Pero luego, claro, desde el Estado y desde el Ministerio hemos estado desde el día 1 tratando de construir un plan de contingencia, ¿ya? Y creo que eso ha sido como todo un desafío, es todo un desafío poder, porque además es un plan que ha sido discutido con muchísimas personas. Para nosotros siempre fue como oportuno generar estos canales de diálogos y tener este canal abierto con las personas. Entonces, nada, hemos construido este plan. El plan está constituido de dos etapas. Exacto. Sí, hablemos de eso justamente. Eso ya para pasar un poco, José, al tema de las herramientas en sí, ¿no es cierto? No solamente herramientas, sino que recursos donde podemos brindar a los gestores culturales, a los artistas, y no solamente hablando del mundo teatral, sino del mundo musical, dancístico, de las artes plásticas, de la literatura, de todo lo que puede abarcar las artes en general. Y hablamos de eso. Ramón nos comentaba hace un momento la gran aceptación que han tenido ciertas propuestas a través de internet que tiene el teatro, que también se pueden replicar por otros espacios, porque eso nos parece importante poder replicar y de alguna otra manera, retomo las palabras de José Daniel, mudarnos hacia la parte digital para adaptarnos a esto que nos ha tocado vivir. Entonces, entremos un poquito en el tema de las herramientas o lo que podemos brindarle en conocimientos a la gente de lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Arranco obviamente con Ramón para que nos comentes un poco acerca de esto que ya habíamos estado hablando antes de arrancar, que es justamente la escuela de espectadores, que les ha tocado como teatro ofrecer este espacio y realmente les ha ido bastante bien. Bueno, yo antes de eso me vas a permitir, Santiago, claro, que tiene que ver con algo que tú decías y tiene que ver con las herramientas y algo que decía José Daniel del monetizar el mundo digital, ¿no? Realmente esto, el mayor tema está en que hasta ahora no lo habíamos necesitado. Y no lo habíamos necesitado principalmente, en MUS se utiliza un poco más. Lo que pasa es que los réditos que te deja, el que a ti te pongan, si eres un compositor y que te pongan en Spotify o en cualquier plataforma, hasta que tú a eso le ves dinero un poquito relevante, tienen que haberte bajado millones de veces tu canción o tu pieza o tú lo que quieras. Pero en esto no es solo el Ecuador, José Daniel, todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo complejo de esto y lo maravilloso al mismo tiempo de las artes escénicas es que se tienen que dar en vivo. Uh-huh. Es que por más herramientas que ahora intentemos hacer y que se están y que los vamos a hacer, y ya hay algunos ejemplos de compañeros y amigos artistas que en el país han empezado a hacerlo, la base principal de nuestro es esa comunión que se da de lo que pasa en el escenario entre el artista, ya sea un actor, ya sea un músico, con el público. Y esa magia, por mejor que lo hagamos, nunca se va a dar. Siempre va a haber un querer mirarlo con ganas, con cariño, pero nunca va a ocurrir la magia. Entonces, por eso nunca nos habíamos preocupado de qué pasaría o qué debería de pasar a través de un mundo digital. Mira, por ejemplo, una de las cosas, os cuento un pequeño anécdota de estos días, ¿no? Nosotros en el teatro grabamos todo lo que se hace, todo, pero lo grabamos con un concepto de registro, de que quede constancia de que tal obra se hizo, de que tal actor estuvo, de que tal músico pasó por el teatro. Nos paramos a decir, vamos a mirar cómo están esas grabaciones. Y en general en sonido, y sobre todo los conciertos, están bastante bien. Pero son muy aburridos musicalmente. ¿Por qué? Desde un punto de vista audiovisual. Porque es una cámara fija. Porque el teatro, una entidad como nosotros, que somos una entidad privada, en su momento, porque no digo que no lo pensamos, cuando hace 8 años se abrió el teatro, que por cierto, en muy breve tiempo, justo de hoy en 8 días, se cumpliría nuestro 8º aniversario, 8 años que se inauguró el Teatro Sánchez Aguilar, el 16 de mayo. Lo que os decía, sí lo pensamos, pero era tal el esfuerzo económico que había que hacer
para hacerlo, porque ahora la gente puede ver óperas que están emitiendo desde el Teatro Colón o desde el Teatro Mayor o desde el Teatro Real de Madrid, en Bogotá, en Buenos Aires, e incluso el Metropolitan, que ya lo viene haciendo hace mucho tiempo. Pero claro, tú cuando ves una emisión digital audiovisual de esa ópera, está grabada con 6 cámaras. Tiene un montón de gente detrás. O sea, tiene todo un trabajo que lógicamente está hecho en una sola función, que no hay cortes, que no se repite como fuera un trabajo en televisión, pero con un equipo... Un recurso mucho más grande. Humano y profesional muy grande. Que no... Dicho esto, bueno, ya que comentabas la Escuela del Espectador, pues efectivamente, lo primero que comenzamos a hacer, que por cierto, cuando hoy acabe este conversatorio con vosotros, yo le hago una entrevista a uno de los grandes actores de esta ciudad, como es Alejandro Fajardo. Empezamos con estas entrevistas y pensamos qué puede ofrecer el teatro, ahora que todavía lo que tenemos grabado no lo podíamos ofrecer, pero ya estamos pensando en hacer, que os contaré más adelante, ofrecer nuestro conocimiento. Y de ahí pensamos, comencemos con un pequeño taller de introducción a la producción de espectáculos escénicos. Que yo ya no me avancé a matricular porque ya se cerró, por si acaso. Sí, ha sido sorprendente, de verdad. Fijaros que normalmente, lógicamente, lo vamos a hacer con una plataforma como la que estamos ahora, de Zoom. Normalmente Zoom hasta 100 personas no te pone impedimento. Y dijimos, no sé, yo siendo muy generoso y muy tal, pensaba en 40 personas, 45 personas que se apuntaran. Tuvimos que cerrar el cupo en 135 porque a las 3 horas ya se habían apuntado 132 personas. Ha habido un montón de gente que me ha escrito diciendo, ¿qué pasa? Y bueno, de hecho, para lo que les puedan interesar de los que nos están escuchando, cuando acabe ya hemos pensado en abrir uno nuevo, y la idea, que lo retrasaremos un poco más, sería incluso ahondar. Este es un primer taller, como digo, de iniciación a la producción escénica, y luego ya haremos un taller con un poquito más de profundidad, visto el gran interés que hay, ¿no? Para mí ha sido realmente algo sorprendente y muy satisfactorio. Entonces, de momento estamos haciendo eso, estamos ofreciendo aquello que podemos. Sabemos, y lo dejábamos entrever tanto José Daniel como yo, que el sector tiene que seguir creciendo, tiene que seguir creciendo en conocimientos y en hacerse cada vez más profesional. Esto también es una parte que podemos ver aquí, ¿no? Esa vulnerabilidad en la que está siempre el sector, que es totalmente cierta, es mucho más vulnerable cuando además no tienes las herramientas de conocimiento para poder avanzar. Porque si no, el empezar a reflexionar de cómo te reinventas es muy complicado si no tienes muchas herramientas. Es esto, ¿no? Luego seguimos hablando, si queréis. Perfecto, muy bien, gracias Ramón. Para la gente obviamente que nos está viendo, para que puedan seguir las redes sociales del Teatro Sánchez Aguilar, es muy fácil acceder a ellas y de una u otra manera enterarse de esto que está ofreciendo Ramón, que me parece importantísimo el tema de la profesionalización del sector, que obviamente nos permita desarrollar más nuestras capacidades a través del arte, de lo que hacemos digamos, en un momento como este que estamos viviendo, que esperemos no se vuelva a repetir. Vamos a retomar el tema que nos interesa mucho con José Daniel, que es el tema del plan de contingencia para las artes y la cultura, que nuestro objetivo básicamente era que la gente lo conozca mucho más, porque claro, vemos gente que lo conocemos, que lo hemos leído, pero en este caso sí nos interesaría mucho José, nos compartas rápidamente el tema de las 2 etapas, lo que conllevan obviamente y al que tienen acceso absolutamente todos los artistas a partir de este lunes, que es donde se lanzan las bases de algunos de los diferentes puntos que tú vas a topar. Claro que sí, Santiago. A ver, bueno, el plan, como les estaba mencionando, cuenta de estas 2 etapas, ¿no es cierto? Una denominada de emergencia, que creo que hace mucha...
tiene mucho que ver con las personas, ¿no? Con esto que creo que hay que ir posicionando un poco es este término de los trabajadores del arte y la cultura. Creo que tenemos que empezar a verlo así. ¿Por qué? Porque además creo que hay como distintas, digamos, es un sector bastante variopinto, es bastante variado. Entonces, creo que una de las principales acciones que necesitaba hacer el Ministerio de Cultura y Patrimonio era replantear uno de los presupuestos que ya estaba en las arcas fiscales. Este es el presupuesto del programa Arte para Todos, para poderlo establecer a manera de bono. Entonces, esto creo que evidentemente no es para todo el mundo, tampoco se está buscando que a través de esto se solvente. Como les decía, creo que hay como problemas estructurales que ni siquiera en la emergencia se van a poder cambiar de manera tan drástica, pero nuestra idea sí es poder, al menos hay una serie de artistas, por ejemplo, desde las mismas personas que se dedican a las artes circenses, las personas que se dedican a poder tocar en algunos lugares en vivo. Estas personas sí se encuentran en un estado de vulnerabilidad muy amplio, muy grande, digamos. Entonces, para ellos se ha diseñado esta política de poder entregar un bono de $60, ¿no es cierto?, durante 3 meses. Esa es la primera medida. Entonces, ¿se va a llegar, José Daniel, a cuántas personas o cuántos artistas en este caso, más o menos? La idea es más o menos llegar a 5.500 personas. Como te decía, Santiago, es poder reestructurar el presupuesto, además de Arte para Todos. Entonces, creo que eso es importante decir. Es reenfocar el presupuesto que estaba planificado para otra actividad, poderlo dedicar a las personas que en realidad se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Para esto, estamos trabajando con el MIES para poder determinar inclusive cuáles son los rangos de vulnerabilidad de las personas, ¿no es cierto? Entonces, estamos recibiendo los listados de algunos gremios, colectivos y demás, y nosotros lo que hacemos es filtrar esa información para determinar cuáles son las personas que se encuentran en un estado mayor de vulnerabilidad. Esa es la primera medida. La segunda tiene que ver con lo que planteaba Santiago, que es reestructurar las líneas de fomento que estaban planificadas. ¿Por qué reestructurar? Porque ahorita, por ejemplo, no tiene mucho sentido mantener líneas de fomento dedicadas a la participación en festivales internacionales, por ejemplo. Es algo que ya no viene al caso. Entonces, es retomar todos esos rubros, ¿no es cierto?, y poderle juntar en una sola gran línea de fomento destinada, sí, a los artistas y gestores culturales y a los espacios. ¿Por qué? Porque entendemos que los espacios, sobre todo, son los que también se van a encontrar en un estado de vulnerabilidad grande. ¿Por qué los espacios? Porque los espacios tienen que de alguna manera afrontar una serie de costos fijos, y Ramón no me va a dejar mentir en eso. De seguro hay algunos espacios que tienen que pagar arriendo, tienen que pagar el sueldo de algunas personas. Entonces, creemos como ministerio que es ahí donde debemos inyectar los recursos también. Entonces, esta línea de fomento, desde más o menos $1 millón que también se va a destinar para este tipo de convocatorias. Esto es a través de concurso público y va a ser a través del IFAI. Y todas esas bases salen el día lunes, si no me equivoco, ¿verdad? Por aclararle a la gente y dónde las puede conseguir. Estarán disponibles en la página del instituto, del IFAI. Igual, apenas tengamos, lo que nosotros podemos hacer es pasarles a ustedes los datos y todo para que lo puedan socializar inclusive. Sí, podemos hacerlo a través del observatorio como un aporte también para que la gente lo conozca, y ahí van a estar todas las bases de todo este plan de contingencia para las artes y la cultura que obviamente nos acaba de mencionar. Es muy amplio, es sumamente amplio. Si igual lo quieren conocer, nosotros también podemos facilitarlos a través de la misma plataforma para que ustedes, todos los artistas que nos están viendo, puedan conocer tal vez de qué parte ustedes pueden verse beneficiados de todo este plan que tienes. ¿Quieres aportar algo más, José? Sí, la idea de esta línea de fomento es que pueda ser de alguna manera colectivo. Lo que estamos tratando de fomentar desde el Ministerio es el trabajo colectivo de las personas. Es decir, entendemos que no estamos en esta etapa en la que se debe pensar individualmente. Por eso estamos fomentando
de alguna manera que todos los trabajos incluyan a la mayor cantidad de gente, todos los proyectos incluyan a la mayor cantidad de gente y de alguna manera poder crear estas redes un poco más amplias de ni siquiera de beneficiarios, sino de trabajadores de la cultura, como les había dicho antes. Perfecto. Una pregunta que nos están lanzando a través de las redes sociales. Solamente, Ramoncito, déjame un ratito solo para completar lo que José estaba diciendo, que es justamente el nombre del bono. El bono se llama Bono Humanitario para Trabajadores de la Cultura. Lo van a poder encontrar dentro de las bases que les vamos a compartir a través de la página del Observatorio Cultural de la Universidad Técnica Particular de Loja, un poco para que ustedes la tengan a la mano y todas esas preguntas que nos están haciendo, por favor, pónganlas con el hashtag de Telón Virtual. Ramón. Sí, ahí le quería preguntar a José Daniel, cuando hablas de que la idea es que el mayor número de gente se apueste en un proyecto, ¿exactamente a qué os referís con el mayor número de gente? Que lo que buscamos es que diferentes grupos de música o diferentes autores o... Justamente. Fundir, ¿no? Te refieres un poco a fundir también. Sí, creo que estamos en un momento en el que hay que pensar en la coproducción, en la co-creación. Entonces, sí, justamente lo que buscamos es poder juntar una serie de disciplinas, poder juntar una serie de proyectos. Es decir, queremos proyectos aglutinadores. Creo que ese es el momento en el que nos encontramos. Más allá de proyectos individuales, creemos que es el momento de generar proyectos aglutinadores. Y lo otro que quería mencionarles también, que es parte del plan, y es algo que también muchas veces no se alcanza a ver, pero también es importante que el ministerio, a cargo del arte y la cultura, pueda generar protocolos para que los sectores puedan regresar al trabajo. Y creo que esos protocolos deben construirse de manera participativa. Es justamente lo que hemos hecho en el transcurso de esta semana para poder implementar, sobre todo en este fin de semana, es como una suerte de piloto que estamos haciendo, de ver cómo algunos de los artistas musicales que de alguna manera dependen de sus presentaciones puedan regresar a realizar presentaciones desde la calle, ¿no es cierto? Todo está pensado así como desde la calle, sin contacto con el público y todo eso, pero creo que es importante también como ministerio poder ir generando este tipo de protocolos, porque definitivamente es eso, o sea, más, como decía Ramón, tenemos que tener claro que tarde o temprano vamos a regresar. La idea es regresar de una manera organizada y regresar de una manera, claro, bien planificada. Creo que esa es la responsabilidad del Estado también. Muy bien. Sin duda sí, y además responsabilidad con todos los gestores y con todos los actores, ¿no? En el sentido de actor de más amplio de todos los que formamos parte de este entramado. Porque algunas de las cosas que se oyen, no solo aquí, sino que incluso fuera, ¿no? Por ejemplo, yo sigo bastante todo lo que está ocurriendo en España y en Francia, y uno de los graves problemas es decir a la gente, pueden volver a abrir, pero solo pueden entrar el 20% o el 30% de la gente de la capacidad habitual, o tienen que guardar no sé cuántos metros. Porque además hay algo más allá. Cuando se habla de estas cosas, normalmente se habla del público. Pero ¿os imagináis a una orquesta sinfónica distanciada, claro? Los músicos están con la mascarilla, claro, y además a 1,5 metros uno de otro. ¿Dónde les vamos a tener que sentar? Va a ser tremendo, ¿eh? Va a ser tremendo. Entonces, bueno, y yo sé que no es fácil tener una solución, pero el decir, pueden ustedes empezar, pero hay que poner unas normas que puedan ser más o menos sensatas. Porque hablo desde un punto de vista de producción teatral. El ideal en una producción teatral es que el punto de equilibrio, que es... Perdón. Que es esa... No te emociones, por favor. No me emociono. Pero ya que me ha costado un poco, ya me he acostumbrado a poner el codo. El codo, claro. Me costaba. Entonces lo que decía, normalmente está alrededor del 40%. Si a ti solo te permiten que entre un 25%, vas a abrir sabiendo que ya va a ser una ruina. Vas a abrir un local... Y no hablo solo de un teatro como el nuestro, hablo de cualquier sala pequeña. Y somos conscientes y además
porque aquí, y los tres que estamos aquí, casi la mayoría de la gente que nos estará escuchando, esto lo haces por amor. No por amor al arte, pero por amor. Y hay veces que el arte te lleva a hacerlo por amor al arte. Pero me refiero cuando hablo por amor porque es una necesidad vital. Nosotros nunca vamos a dejar de hacer lo que hacemos. Es algo que tú necesitas. Cuando un músico se sube a un escenario, necesita el entregar ese arte al público y que el público sea recíproco con él, escuchándole. Entonces, no vamos a dejar de hacerlo nunca. Por más que nos pongan muchos limitantes, lo que pasa es que algunos limitantes son bien complicados. Decirle a un teatro, en nuestro caso de 900 localidades, de más de 900 localidades, puede usted abrir, pero solo puede utilizar 150 o 200 personas y que estén bien alejadas unos de otros. Y los actores, Santiago, ¿hacemos alguna obra donde estéis todos con guantes y mascarillas y no más cerca de 1,5 metros? Bueno, nos va a tocar adaptarnos y a lo mejor las historias también un poco, bueno, ahí viene la parte de la creatividad de los directores y cómo de alguna otra manera puedan guiar en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, pero va a perder un parte de esencia. No sé, nos tocará todos los días que entréis los actores a un teatro, pues hacer la prueba de tenerla ahí para decir, no, está bien, no tiene nada, venga, puede usted entrar y no va a contagiar a nadie. Y luego evitar el contacto, ¿no? con el público y esto. Es de lo que hablaba José Daniel, hay que hacer esta especie también dado que nos toca avanzar como rápidamente, irnos adaptando a las circunstancias, de lo que hablaba José Daniel, obviamente hay que hacer este programa piloto a ver cómo funciona, de todas estas diferentes recomendaciones que va a dar el Ministerio a través de los canales oficiales. Tenemos que ir avanzando un poco rápidamente con preguntas que tiene la gente para ustedes a través de las redes sociales. Recuerden usar el hashtag #ElonVirtual para que nuestros invitados les puedan responder. Nos queda poco tiempo, es maravilloso conversar con ustedes de alguna otra manera e ir empapándonos de diferentes cosas, ¿no? La gente está preguntando mucho sobre herramientas específicas. Les comento que en los próximos lives que vamos a tener, en los próximos conversatorios, tanto la semana que viene, que tenemos martes y viernes, ya les voy a decir cuáles, van a darse herramientas específicas a través de otros invitados. Hoy queríamos introducir un poco esto y que ustedes sepan de forma hasta general un poco, dado el tiempo que se puede hacer. Pero pregunta alguien, José Daniel, respecto a lo que tú hablabas de la colaboración entre artistas, un poco que seas específico y le des una luz de qué se puede hacer, ¿no? Respecto a la colaboración entre artistas, ¿a qué te referías? Claro que sí. A ver, lo que hacemos referencia es, a ver, normalmente los proyectos, digamos, artísticos y culturales que se han fomentado desde el Estado, ¿no es cierto?, desde las convocatorias y concursos, han estado muy enfocados en la creación individual, digamos. Si es que uno hace un recuento del número de personas vinculadas o del número de personas que de alguna manera se han beneficiado de los mismos, creo que el impacto ha sido bastante reducido. Entonces, lo que nos toca ahora es poder reinventar eso y ver de alguna manera cómo conseguimos, por ejemplo, que los distintos espacios puedan de alguna manera programar no a uno, no a dos, sino programar al mayor número posible de artistas y gestores culturales. Así pensando, por ejemplo, también cómo de alguna manera salen estas nuevas colaboraciones. Entonces, ¿cómo puedes juntar, qué sé yo, todo el tema del diseño y las artes aplicadas, juntarle con las artes escénicas, juntar con el tema audiovisual? Es decir, creo que ahorita es el momento de establecer este tipo de líneas de fomento que son de alguna manera innovadoras, que nos va a tocar a todos como desarrollar nuevos tipos de actividades. Pero es eso, cuando me refiero a la colaboración, hablo de poder contar con el mayor número de personas.
Perfecto. Ramón, también está el tema de lo que va a ofrecer, por ejemplo, el Teatro Sánchez Aguilar y que tú puedas compartirlo con la gente. Aparte de esta herramienta que ya nos hablaste, de este curso que vas a dar sobre producción teatral, ¿van a abrirse otras oportunidades, otras tal vez temáticas y vas a invitar a otros profesionales también a impartir esta clase de conocimientos a través del teatro? Estamos trabajando. El comenzar yo, he de decir que era porque era lo más sencillo. Es alguien a que podemos recurrir, o sea, esto surgió en una de las reuniones que tenemos habitualmente con todo el equipo, con todos los equipos del teatro, con los responsables de todas las áreas. ¿Por qué no ofrecemos conocimiento dentro de lo que son las artes escénicas, ¿no? Entonces, lo más sencillo y el primer compromiso debía ser de nuestra parte y por eso, bueno, fue arrancar con un curso de producción. Estamos pensando en un taller o seminario también de gestión de espacios teatrales, cómo se gestiona un espacio. Estamos pensando en ese tipo y estamos dándole vueltas a otros. En principio, la idea... También porque necesitamos darle un quehacer a todos nuestros colaboradores, ¿sí? Entonces, la idea, en la medida de lo posible que lo podamos generar desde los diferentes colaboradores que tenemos en el teatro, lo haremos desde ahí. Que luego podemos implementar a otros, es posible que lo hagamos, pero la idea primera es esta. Y luego, como otras cosas que vamos a hacer, pues, por ejemplo, la próxima semana no pretende ser un gran festival, ni pretende ser el mantener que los artistas puedan seguir manteniendo, y muchos de ellos lo están haciendo por sus medios, un contacto con sus seguidores. Y entonces, si recordáis, justo cuando se dio esta alarma, el 12 de marzo, nosotros recién acabábamos de comenzar el que llamamos Festival de Otra Música. Y tuvimos que cortar, solamente se dio el primer concierto y todo lo demás quedó suspendido. Y estamos viendo, cuando sepamos cuándo podremos regresar a abrir las salas, los teatros, queremos reprogramar todo. Pero mientras... queríamos que estos artistas, los que formaban parte de este festival, tuvieran un pequeño contacto. No va a ser un concierto de cada uno de ellos, es la idea de tener una pequeña charla que se hará seguramente entre el grupo o el artista y yo, y que nos ofrezca 2 o 3 temas, y con la idea de que estamos aquí, seguimos en la pelea, y en cuanto podamos vamos a estar encima del escenario, ya sea al aire libre, como comentaba José Daniel, que es una de las ideas que nosotros tenemos, si es que nos lo llegan a permitir. El teatro, como muchos sabrán, tiene un gran espacio libre alrededor, un gran parqueadero y alguna plaza, y queremos fomentar el poder hacer ahí presentaciones al aire libre, donde pueda haber mayor distancia entre la gente y donde, sobre todo, porque estamos hablando mucho de nosotros los artistas, pero ya lo apuntaba antes un poco José Daniel al inicio, ¿qué público va a querer ir a un sitio cerrado? ¿Quién va a tener ganas de meterse con mucha más gente alrededor? Más allá de que pongamos, que nosotros ya estamos viendo que si los gases, que si todo lo que tengamos que ver para que sea lo más seguro para la gente que vaya a colaborar o a coparticipar con nosotros. Pero hay cosas que... ¿Y cómo va a quedar la gente anímicamente? ¿Con qué ganas de ir a meterse a otro sitio, de gastar dinero en esto? Pero yo creo que... Y bueno, estamos implementando eso. Esto empezará el martes que viene y va a ser, al igual que era el FOM, todos los martes y los jueves hasta el día 9 de junio. Vamos a tener una pequeña cápsula, un pequeño concierto, un pequeño encuentro con cada uno de esos artistas, entre los que estarán desde Ricardo Pita, Oda Pau, Los Corrientes, pero Mar Montalvo, Cristina Morrison como la baronesa, con alguno de sus amantes. No creo que le dé tiempo a estar con todos ellos,
pero con alguno de sus amantes. Es decir, vamos a tener a muchos de ellos ahí, Aires del Golfo, no recuerdo ahora todos, espero que me perdonen si alguno me está oyendo, no me quiero olvidar de ninguno. Y bueno, seguir con esta idea, y estamos, por poneros una pildorita, estamos trabajando en esa posibilidad de hacer un proyecto escénico para proyectarlo digitalmente. En el momento en que podamos ir al teatro, sin duda no va a ser lo mismo que un actor desde su casa coja una cámara, por buena que sea, pum pum lo haga, que poder tener la facilidad de abramos las salas del teatro, grabemos ahí, estamos ya viendo cómo, ya tenemos la parte técnica bastante solucionada, al menos con un par de cámaras, y lo vamos a hacer en directo y lo vamos a lanzar y vamos a ver qué aceptación tiene y cuándo lo podremos manejar esto. Perfecto. Pregunta Ramón rápidamente. ¿Los talleres que ustedes están lanzando son gratuitos en el caso de este que ya se cerró? Este era gratuito, sí. Y seguramente el siguiente que hagamos de iniciación también. Los de iniciación serán gratuitos y luego, bueno, lo veremos a ver, pero sí. Perfecto, entonces tienen que estar atentos a las redes del Teatro Sánchez Aguilar. Igual las preguntas que ustedes están lanzando, que me las está comunicando todo este gran equipo de producción que tengo a través del celular, es impresionante. Hay mucha gente que está conectada y que quiere definir ciertas cosas. Solamente, José Daniel, para ir un poco cerrando, porque sé que ustedes son personas muy ocupadas y tienen otras actividades, quiero simplemente que refresques a través de qué mecanismo la gente se puede enterar de todo el plan de contingencia para las artes y la cultura. Está dedicado a artistas formales, informales, dependiendo obviamente, cuando lo lean van a poderse dar cuenta de a dónde pueden ustedes acceder de acuerdo a lo que hagan normalmente como artistas. Claro que sí, Santiago. A ver, el plan está colgado en la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Igual, nuevamente, si es que es necesario, les puedo enviar el link para que todas las personas que estén escuchando puedan acceder. Como les decía, está pensado para diferentes personas, ¿no es cierto? Y para diferentes tipos de trabajadores de la cultura. Entonces, por ejemplo, lo del bono, que creo que hay bastantes preguntas al respecto del bono. Estamos cruzando la información porque creemos que, por ejemplo, eso a través de las artes y la cultura, personas que son de alguna manera vulnerables, es decir, que son el único ingreso, pensemos en madres solteras o en personas que solo perciben un ingreso, pensemos también en personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, el bono está enfocado para ese tipo, para personas que estén enfrentando ahorita un tema más de vulnerabilidad. En cambio, los otros, que son los fondos concursables, eso es para igual artistas y gestores culturales, es más amplio, digamos, ahí pueden entrar. Como siempre, una de las condiciones es ser parte del RUAC, el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Entonces, igual les recomiendo que se inscriban. La página pueden buscar en Google RUAC y ahí está el mecanismo de inscripción y todo, y es sumamente sencillo, no les toma más de 20 minutos. Entonces, eso es importante que la gente sepa. Dentro del plan de contingencia, solamente como un dato rápido, dentro del plan de contingencia va a haber préstamos para artistas y gestores culturales, pero necesitan estar registrados en el RUA, que es uno de los requisitos para que, como les decía José Daniel, vayan avanzando en ese punto y se inscriban en el registro único, que es uno de los requerimientos que obviamente les pide el plan para acceder a estos préstamos que los va a dar el Ministerio de Cultura del Ecuador a través de Ban Ecuador, si no me equivoco, ¿no? Sí, es a través de la Ecuador. Es una línea de crédito que está abierta desde julio del año pasado. Es algo sumamente importante porque, digamos, normalmente los artistas a través de su actividad no podían, digamos, acceder, no eran sujetos de crédito, digamos, desde la actividad económica de las artes y la cultura, ¿no? Entonces, lo que logramos hacer fue explicar a la banca pública que los proyectos artísticos y culturales son proyectos que tienen, que generan o dinamizan los recursos. Entonces logramos hacer que a través del RUAC, ¿no es cierto?, y a través de Ban Ecuador, se llama Impulso Cultura, el crédito, puedan acceder a créditos, me parece que pueden desde 50 hasta $20,000 sin garantía. Ok.
Perfecto. Bueno, todos esos datos están, de hecho, dentro del proyecto. Los invitamos a ver. Esto, para la gente que está preguntando, es a nivel nacional. A nivel nacional. Es muy importante que ustedes lo sepan. Finalmente, un poco para ir cerrando, José, contigo, algo que es importante y están preguntando, y nos preguntamos porque nacemos un poco desde la Universidad Técnica Particular de Loja, y el año pasado el observatorio, que es quien está organizando estos conversatorios, estuvo a cargo de, justamente, observar el Festival Internacional de Artes Vivas. Se lo va a hacer de una manera distinta, se lo va a hacer, los festivales vuelven a ser importantes dentro de la generación económica de recursos para los artistas. Entonces, un poco para redondear y ir terminando contigo, ¿el festival se va a desarrollar de una manera u otra? Sí, a ver, el ministerio, el festival se tiene que hacer. Digamos, nadie duda de la importancia del festival y de cómo y que este año se va a hacer. Sin embargo, sí creo que hay que repensar, ¿no? Y todo dependerá un poco de cómo se vayan dando las condiciones. No sé si es que hemos estado analizando, creemos que el festival se va a convertir en una de las líneas de fomento más importantes para el sector de las artes escénicas. El festival, finalmente, creemos que justo las artes escénicas es probablemente de los subsectores artísticos y culturales, uno de los más vulnerables. Entonces, creemos que es a través de esta reconceptualización del festival que vamos a poder apoyar a todas las personas que pertenecen a este sector. Y claro, hay que ir pensando las medidas. Pueden ser, ahorita estamos analizando distintas cosas, desde cómo inclusive repotenciar todo el tema de la escuela del festival o todo el tema del Camino a Loja, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo cómo definir, pero sí, el mensaje último sería que sí, va a haber festival, pase lo que pase. Bueno, ok, Ramón, ahí es importante que la parte privada también, porque tú has sido parte con el Teatro Sánchez Aguilar del festival, puedan ir preparando algo distinto, de acuerdo obviamente a las herramientas que nos va a dar seguramente ya la parte organizativa, de cómo podemos ser parte también los teatros privados con sus propuestas del festival. Sí, en eso siempre hemos estado y la verdad es que siempre hemos mantenido una buena relación, más allá de que se hayan podido presentar o no todas las propuestas que hemos hecho, ¿no? Pero la verdad es que es una buena noticia que el festival se vaya a hacer, porque yo sí bien pensé que no se llevaría a cabo, que se dejaría para el próximo año por toda la situación, pero es una buena noticia, aunque se haga más recogido y se repiense. Es un buen momento para repensar el festival y cómo debe y hacia dónde debe ir y para lo que puede servir, ¿no? Y como sobre todo de eso hemos hablado mucho entre nosotros porque bueno, los tres hemos compartido muchas cosas dentro del Festival de Loja. Perfecto. Sí, y creo, Ramón, que es importante poder mencionar que finalmente es eso, desde el arte y la cultura pensar en estas estrategias de resiliencia, ¿no? Pensar en cómo la gente va a regresar a los espacios, pensar en todo eso, creo que es desde nuestro sector de donde tenemos que pensar en eso y repensar en eso. Y creo que así como grandes definiciones o como grandes conclusiones, creo que lo importante es poder entender que estamos en un momento en que hay que regresar a ver lo colectivo, ¿no es cierto? Hay que empezar a pensar en coproducción, en cocreación. Creo que hay que repensar igual los bienes y servicios culturales, sobre todo los servicios. Creo que ahí Ramón nos está dando un ejemplo de cómo desde las áreas privadas se pueden ir repensando, ¿no es cierto?, las distintas actividades. Y creo que finalmente, yo estoy convencido de que el sector artístico y cultural va a ser la forma en la que vamos a poder plantear a la ciudadanía un regreso a la normalidad. Creo que solo desde la cultura se puede generar ese tipo de resiliencia. Además, si me lo permite, Santiago, y para terminar con un mensaje optimista, si algo bueno ha tenido esta pandemia que nos ha ofrecido, es la necesidad que tiene el ciudadano en general para utilizar su tiempo de ocio, utilizar el arte y la cultura. O sea, como nunca antes estaba tanto todas las plataformas de cine, de televisión, etcétera, etcétera, los artistas ofreciendo con generosidad sus canciones, su música,
enganchándose con otros amigos a lo que fuera, haciendo festivales vía online, y la gente lo ha consumido. Lo importante de esto es que sin el arte, realmente los humanos no podemos vivir. No podemos vivir. Debemos sacar eso como algo bueno de todo esto que nos ha deparado. La gente cuando sale a la calle y a lo mejor no lo necesita tanto, pero este encierro en casa nos ha llevado que nunca más importante que en estos días ha sido un libro, ha sido una buena película, ha sido una conversación entre amigos, aunque sea a través de una pantalla, y eso es cultura y eso es arte. Esperemos que no se acabe en este país con el recorte que han hecho, no podía no decirlo, desde el Ministerio de Finanzas a la educación. Si eso se lleva a cabo, es tener una visión de futuro muy pobre, muy pobre. La educación es lo único que no se puede quitar, incluso como la cultura. Si me dejas el último segundo, seguramente la hayáis oído porque en estos días se ha dicho mucho una frase que dijo Churchill al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando le dijeron sus ministros, en el primer Consejo de Ministros después de la guerra, tenemos que hacer recortes. ¿Por dónde empezamos? Y alguien dijo, por la cultura y la educación. Y Winston Churchill dijo, ¿y entonces para qué hemos hecho una guerra? Ok. Ahí lo dejo. Ahí lo deja Ramón. Chicos, quiero agradecerles muchísimo por este espacio. Se nos acaba el tiempo. Hay muchas preguntas que las vamos a ir solventando ya en nuestras redes sociales. Recomendarle a la gente que no se pierda este 12 de mayo. Va a estar Gina Ordóñez como moderadora de vitrinas artísticas en épocas de confinamiento para un poco también topar ese tema. Les dejo un abrazo. Espero realmente que su salud fluya y obviamente los acompañe en este confinamiento, y agradecerles mucho el espacio de parte del observatorio y pues se nos quedan temas importantísimos, pero esperamos poder seguir compartiendo con ustedes. Creo que la gente se enteró por lo menos de lo que nos interesaba, que era un poco difundir lo que cada uno de ustedes está haciendo. Les dejo un abrazo, gracias a la gente del observatorio también que ha estado facilitándonos y a la gente de la universidad obviamente facilitándonos este espacio. Así que les dejo un abrazo, se nos acabó el tiempo y mil gracias a ustedes por esto. Gracias. Gracias.